Amoroso Padre Celestial, esta noche nuevamente estamos muy agradecidos por la vida, por la salud, por el cuidado continuo que tú haces de nosotros y porque sabemos que podemos confiar en ti. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te pedimos que nuestras mentes vengan alertas y listas para recibir tu palabra y tu verdad, que podamos crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos entonces con el repaso de nuestros versículos de memoria y espero que se les esté haciendo cada vez más fácil. Entonces el primero es Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Recuerden, son las dos partes son esenciales. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Sin mí nada podéis hacer. El Señor dice allí, más o menos nos está diciendo, ni siquiera traten de hacerlo porque no van a poder. En Juan 5:30, entonces escuchamos a Jesús hablar y decirnos exactamente lo mismo, pero en cuanto a él mismo, cuando estuvo aquí en nuestra carne y sangre. Y dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y allí está la clave para que nosotros vivamos de la misma forma, no buscando hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, que es la voluntad que tenemos que acatar si queremos vivir de la misma manera victoriosa que Cristo vivió. Luego viene Filipenses 2:5-8. Habla de la mente de Cristo, la forma que procesaba las cosas, cómo es que él tuvo esa victoria y quiere poner la misma mente en nosotros. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué hizo? Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, ¿qué más siguió haciendo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí está la forma de pensar, no en subir, no en remontar, sino en bajar. Y esa es la vida del cristiano cuando permitimos que la mente de Cristo sea implantada en nosotros también. No buscaremos ascender ni remontarnos, mucho menos por encima de las espaldas de los demás o usando a los demás de escalones. No. Como Cristo buscaremos bajar, que nosotros no seamos lo más alto a nuestra propia vista y concepción, sino que veamos a los demás y apreciemos a los demás como más que nosotros. Pasemos entonces a Romanos 6:23 y generalmente la clave que les doy para ese se encuentra aquí, en este paquetito de regalo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el pago, el salario. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digámoslo otra vez, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos merecemos. Más la dádiva de Dios, que no nos la merecemos, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que le sigue es de Jeremías 29:11. Está en el capítulo 6, la página 84, si lo quieren leer de sus capítulos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin esperado. Nuevamente ahí está el Señor recordándonos que nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos y que Él está dispuesto y puede darnos, Él tiene que dárnoslo.
Y tiene que ser gratis, porque ¿con qué le vamos a pagar nosotros, verdad? Así que esos son los pensamientos que él tiene en cuanto a cada uno de nosotros. Cada vez que él piensa en Ana Rosa, cada vez que piensa en Marta, cada vez que piensa en Janet, ¿qué hace el Señor? El Señor tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros, no de mal, para darnos el fin esperado. El que le sigue es de Gálatas 5:6 y nos demuestra bíblicamente la relación correcta entre la fe y las obras. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. Nuevamente repitámoslo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es una fe viva, porque si la fe no obra, es porque está muerta, ¿verdad? Entonces, la fe que obra por el amor, esa es la relación correcta entre la fe y las obras. La definición de la fe, entonces, que aprendimos del capítulo 7, en la página 97, es que la fe es esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. Esa fue la forma en que Cristo vivió. Dependió de su Padre, esperó en la palabra de su Padre y dependió de la palabra de su Padre, aunque no viera, aunque no oyera, aunque no sintiera, aunque no estuviera allí presente, no porque sus ojos lo vieran o lo pudiera tocar o porque sus sentidos pudieran dar cuenta de lo que estaba sucediendo. No, a pesar de que sus ojos y sus sentidos le decían lo contrario, él siguió creyendo en su Padre. Y así es precisamente como debemos vivir, no por ojos, no por vista, sino por fe, esperando que la palabra de Dios haga lo que dijo que iba a hacer y dependiendo de que esa palabra misma hará lo que dijo. Luego del capítulo 8 tenemos hasta ahora el versículo de Éxodo 25:8, en referencia al santuario, porque precisamente de eso es que estamos hablando, del santuario, la primera parte de ese estudio. Y dice, y hacerme han un santuario, ¿y qué? Y yo, dice el Señor, y yo habitaré entre ellos. Ese es su deseo, eso es precisamente lo que busca y por eso quiere prepararnos, porque nos quiere tener con Él precisamente. Gloria a Dios por eso, repitámoslo una vez más, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Gracias a Dios por ese gran amor que nos tiene. Estamos en el capítulo 8. El título es ¿Por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas? Parte 1. Y habíamos llegado hasta la página 112 la vez pasada. En la página 112, aquí la estoy encontrando precisamente, se había hecho una pregunta bastante importante y estábamos empezando a desarrollarla. En el tercer párrafo de la página dice, el sábado y la justicia por la fe. ¿Cuán relacionados están? ¿Están relacionados o no? Y si están relacionados, ¿cuánta es la relación entre la justicia por la fe y el sábado? Entonces, habíamos también comentado allí de ese mismo párrafo que acabo de leer, cómo entre muchos cristianos se enseña y se predica que la justicia de Cristo es como un paraguas. Ese paraguas nos cubre y por lo tanto nosotros estamos allí protegidos. Hagamos lo que hagamos, cuando lo querramos hacer y como lo querramos hacer, porque la justicia de Cristo nos está cubriendo, dicen esas personas. Sin embargo, eso no está correcto y eso es precisamente lo que estamos desarrollando ahora.
dice, es interesante que ellos se cuidan de no vivir los estándares cristianos, de no tomar los principios de una vida reformada. Son muy cuidadosos de sus acciones porque dicen, no somos salvos por las obras, ni queremos nada con las obras. En ese punto están correctos, que no somos salvos por las obras. Pero ellos lo dicen porque dicen, como somos salvos por la fe y no por las obras, entonces no importa lo que hagamos mientras que estemos creyendo en Dios. Entonces estamos allí protegidos por ese paraguas, venga lo que venga. Habíamos comenzado el último párrafo de esa página y habíamos quedado en la mitad. Vamos a comenzarlo otra vez porque allí hay 5 puntos muy importantes. Y como les digo siempre, asegúrense de tener sus Biblias a la mano, las vamos a necesitar. Dice, pero justicia por la fe es buen obrar, es rectitud, es hacer el bien por la fe. La fe genuina, la fe viva, siempre obrará, producirá una buena cosecha que agradará a Dios. Ya acabamos de repetir allí del libro de Juan, donde Cristo nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva un poco de fruto, algo de fruto, no, dice mucho fruto. El Señor está buscando precisamente el mucho fruto, pero para eso tiene que haber una fe viva, la fe de Jesús. Sigo leyendo. Sí, es verdad, la fe de Jesús y el creer en su sangre que nos limpia de todo pecado, nos justificará. Mas la vida está en la sangre. Como dice la Escritura, y aquí viene el punto número 1. Si ustedes tienen sus capítulos y quieren poner allí un 1 pequeñito, vamos a tener 5 puntos que vamos a encontrar aquí. El primero es que la Escritura dice que la vida de Cristo es la que nos salva. Vamos a Romanos 5:10, por favor. Abran sus Biblias en Romanos 5:10. Este no está impreso en el capítulo que se les manda. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y ahí está en la pantalla si alguien lo necesita leer de allí, si no, en sus Biblias, para que también puedan subrayarlo o entenderlo mejor y recordar dónde estaba. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos de Dios, claro, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No dice que somos salvos por su muerte, sino salvos por su vida. ¿Cómo es esto? ¿Entendemos esto? Fíjense que allí dice que somos reconciliados por su muerte, pero somos salvos por su vida. Para comprender esto un poco mejor, les voy a ayudar haciéndoles una pregunta. ¿Qué les parece si cuando Cristo vino para salvarnos, hubiera venido el jueves de ese fin de semana cuando murió? El jueves por la tarde, digamos, y tiene la última cena y hace el servicio de humildad, lavándole los pies a los apóstoles y salen de allí, van al Getsemaní, allí vienen y lo arrestan, pasa toda la noche en ese que juicio que le hicieron, temprano por la mañana el viernes comienzan a pasarlo del uno al otro, va de aquí, va de Caifás, para Pilato, para aquí, para allá y allá lo llevan. Por fin deciden que lo van a crucificar, lo llevan, le ponen la cruz, lo suben hasta el monte de Calvario y allí lo crucifican, muere, lo entierran, queda enterrado todo el tiempo del sábado, ¿verdad? Lo que llamamos viernes por la noche, que es el sábado, todo el sábado está allí muerto, dormidito en la tumba, y el domingo, al primer día de la semana, se levanta, regresa a donde su padre y listo. ¿Cómo les parece eso? ¿No hubiera muerto por nosotros? Claro que sí. Y hubiera resucitado también, la primicia de los muertos. ¿Para qué necesitaba venir como un bebé en un pesebre, sufriendo y siendo perseguido desde bebé hasta el último día de su vida?
No necesitaba haber pasado por todas esas, facilito. Venía a morir, vino y murió y se fue, y ya. Pensémoslo bien. Y creo que nosotros, como grupo aquí, desde que hemos estado estudiando estas verdades, tenemos una base para comprender por qué no podría haber sido así solamente. Porque la vida que Cristo vivió fue tu vida y fue mi vida en una versión perfecta. Entonces, lo que Cristo nos ofrece, cada vez que una tentación se nos presenta a nosotros, el Señor dice, oye, ya yo pasé por esa tentación, ya yo vencí esa tentación, ya yo tengo la victoria de esa tentación que se te está presentando ahí ahorita enfrente de tus ojos. ¿Por qué no aceptas la victoria que ya yo tengo? No te vayas a poner a pelear con el enemigo o a querer batallar por tu propia fuerza porque vas a caer. Allí está la decisión nuestra entonces. ¿Vamos a permitir que la vida de Cristo nos salve del pecado? ¿O vamos a decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo una buena espina dorsal, tengo fuerza, puedo hacer mis propias decisiones, así que yo voy a ser victorioso sobre esto, sea como sea. Simplemente para encontrarnos que caemos de boca al suelo y tenemos que pedir perdón. Entonces, la vida de Jesús es tan importante, no sé si me atrevería a decir que más importante, pero tan importante como la muerte de Jesús, porque por su vida es que nos salva del pecado. Al fin y al cabo, el nombre de Jesús significa eso, ¿verdad? Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo, no en sus pecados, sino de sus pecados. Entonces ahora seguimos nuevamente en el párrafo donde estábamos en la página 112. El primer punto era que la vida de Cristo es la que nos salva y allí lo leímos precisamente en Romanos 5:10. Ahora sigo de allí. No solo su muerte nos reconcilia con Dios, sino que su vida nos salva. Punto número 2 viene ahorita enseguida. La vida, la influencia santificadora de la vida de Cristo es justicia por la fe. ¿Nos habíamos dado cuenta de eso? Que la influencia santificadora de esa vida que él vivió, esto es como un segundo punto, un corolario, lo que se llamaría un corolario, como resultado de que su vida es la que nos salva, es precisamente por eso, porque es su influencia santificadora, lo que es la justicia por la fe. Pero noten ustedes entonces que las dos son una. La influencia santificadora y la justificación por la fe, las dos son una. Ese es el punto número 3. Por lo tanto, aquí viene el punto número 4. Tú no puedes decir, soy justificado sin participar del proceso de la santificación. Y aquí viene el quinto, muy cercano. Y tú no puedes ser santificado a menos que seas justificado. Son 5 puntos que parecen, los podríamos leer uno tras otro así rapidito y pasar por encima y seguir a la página siguiente. Pero son puntos tan importantes que tenemos que masticarlos bien para entenderlos, para digerirlos en nuestra mente. Por eso, muchas veces cometemos el error de pensar que la justificación es como la primera parte y luego de ahí en adelante sigue la santificación. Y como hay una cita que dice que la santificación es la obra de una vida entera, entonces pensamos, pues tengo tiempo para hacerlo. Un día de estos por allá, cuando ya esté bien viejito y arrugadito, entonces voy a llegar al diploma de la santificación. Cuidado, cuidado, porque en la santificación comenzamos a pensar muchas veces que la santificación nos toca a nosotros. Por un lado, allí está errado ya. De la misma forma que aceptamos a Jesús por la fe, es de la misma forma que vamos a crecer en él por la fe, no por nuestros esfuerzos. Punto número 2 en cuanto a esto.
Si estamos pensando que la justificación es separada de la santificación, entonces estamos haciendo lo mismo que si creyéramos que la cabeza nuestra puede vivir sin el cuerpo y el cuerpo sin la cabeza. No, son todos uno solo. Les explico por qué. Generalmente en la santificación, porque eso significa la transformación de nuestras vidas, Cristo que nos transforma, entonces pensamos que si lo hacemos nosotros, tenemos que ponerle cuidado a la forma que comemos, a la forma que nos vestimos, a la hora que comenzamos el sábado y lo terminamos. Y no estoy diciendo que eso no es correcto. Pero pensamos nosotros que si estamos nosotros haciendo eso, entonces estamos santificados. Pero si no perdono a mi hermano y le guardo un rencor, o por lo menos no lo quiero saludar, no me lo voy a arrimar, eso está bien. Hermanos, no podemos ser santificados, no importa lo que hagamos con el sábado, lo que hagamos con el vestido, lo que hagamos con la comida, lo que hagamos con la bebida, etcétera, 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 si le tenemos el rencor puesto todavía a nuestro hermano. No podemos ser santificados si no somos justificados, y no somos justificados si no participamos también del proceso de santificación. Los dos son uno solo, van unidos. El uno no existe sin el otro. Sigamos leyendo en el mismo párrafo. ¿Cuán eficaz es un paraguas? ¿Recuerda que estábamos hablando del paraguas? ¿Cuán eficaz será un paraguas de justificación legal únicamente? Que es lo que muchos cristianos piensan, que así es la justicia de Cristo. Cuando Cristo termine su obra intercesora y salga del santuario, ¿qué va a suceder? Un paraguas no soportará el peso de un granizo de 30 kilogramos. Esa es una de las plagas, de las últimas 7 plagas. En realidad, para ese entonces no existirá ningún paraguas más, porque Cristo dejará de interceder por ellos. Pero por mucho que esta fe de Cristo trabaje en nosotros el buen obrar de Dios, todavía hay un obrar que tenemos que hacer. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Ellos piensan, tengo los 10 mandamientos y necesito esforzarme en cumplirlos. Aquí viene otra vez esa santificación por nuestras propias obras. Y si en verdad los tienes que cumplir, y sí, en verdad los tienes que cumplir, ese es un estándar, el estándar de Dios, el estándar de perfección. Pero tú no puedes cumplirlos en tus propias fuerzas. Yo tampoco. Y aquí está el problema. Muchos se esfuerzan en cumplir los 10 mandamientos, se esfuerzan en obedecer los principios de una vida reformada y dicen, mira todo lo bueno que he hecho. Así que estoy bien. Y con esa actitud se vuelven o nos volvemos fariseos. No hemos alcanzado a comprender en realidad cuál es nuestra verdadera labor. Tenemos que trabajar. Sí, aún en el día de sábado lo tenemos que desempeñar. ¿Qué es? Vayamos a Hebreos 4, 10 y 11. Está en su capítulo. Si no lo tienen, vayan a sus Biblias. Hebreos 4, 10 y 11. Está en el Nuevo Testamento. Estábamos en Romanos. Siguen hacia adelante, cerca de Apocalipsis, o no tan cerca, pero hacia Apocalipsis. Hebreos 4, 10 y 11. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Recuerden, esa fue la razón por la cual los israelitas de antaño no entraron a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo, y aquí hay algo para que ustedes subrayen o para que usen un highlighter, un creyón o algo para que lo hagan realzar. Nuestro trabajo es cesar de nuestras propias obras.
debemos trabajar para dejar de hacer nuestras propias obras, en otras palabras. Sigamos desarrollando esto. Regresemos ahora a Isaías y veamos el capítulo 58, 13 y 14. Aquí seguimos buscando cuál es la relación entre el sábado y la justicia por la fe. En Isaías 58, 13 y 14, Dios cesó de hacer su trabajo en el día de sábado y así nosotros debemos entrar en ese mismo descanso. Y dice en Isaías, si retrajeres del sábado tu pie. Esa frase allí quiere decir lo siguiente. Es como que Dios nos estuviera diciendo, si por favor dejaras de pisar el sábado. Como a veces nos sucede, ¿no? Estamos hablando tal vez en algún grupo con alguien, ¿no? Y nos damos un paso hacia atrás y nos damos cuenta que le pisamos el zapato a la persona que estaba detrás de nosotros. ¡Ah! Perdón. El Señor dice, quiten su pie, están pisando sobre lo que no deben pisar. Si retrajeres del sábado tu pie, ¿cómo lo estamos pisando? De la siguiente manera, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y al sábado lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová. ¿Cómo? Lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La heredad de Jacob tu padre, ¿qué es eso? Esa es la herencia de justicia. Es decir, que nuestra labor, nuestras obras, nuestro propio placer, así como leímos ahorita ahí en el versículo, nuestros propios caminos, nuestra propia voluntad, nuestras propias palabras, todo eso deben cesar de existir. Sigo en el próximo párrafo. Me gustaría hacer una pregunta muy simple. ¿Alguna vez te ha resultado muy difícil mantener la boca cerrada cuando sabes que no debes hablar? Eso es laborioso, ¿cierto? Es muy laborioso para nosotros no hacer lo que queremos, seguir nuestros propios deseos, nuestras propias obras. Es extremadamente laborioso. En realidad, es una de las cosas más difíciles de hacer. Ellen White escribe que el yo es una personalidad muy difícil de matar. Sin embargo, el yo debe morir. Esto viene de Señales de los Tiempos, marzo 17 de 1898. Y ella continúa diciendo que lo podemos someter, pero cuando se le da la más mínima oportunidad, vuelve a aparecer y quiere seguir gobernándonos. Y esta es nuestra labor, la cual en realidad es la obra de Dios en nosotros, no de nosotros solos, ¿verdad? Nuestro reposo se encuentra no haciendo nuestras propias obras ni buscando nuestro propio placer. Tengan la bondad y abran sus Biblias en el libro de Juan. En Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Son de los primeros 4 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Juan, capítulo 3, versículo 30. 3:30, o sea, como las 3:30. Esa es una buena forma de aprenderse dónde está. Juan 3:30. Esto se refiere aquí, en el pasaje que vamos a leer, a Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido enviado para ser el precursor de Cristo, el que arreglaba, preparaba el camino para que Cristo viniera como el Mesías. Y cuando Cristo apareció y fue donde Juan para que lo bautizara, muchas personas estaban allí y vieron y escucharon y supieron lo que sucedió. Entonces ahora pasan unos días y vienen algunas de esas personas que supieron lo que Juan había dicho, que este era el Cordero de Dios, etcétera, y vienen y le dicen, oye Juan, ¿sabes?
ese del cual tú hablaste al otro lado del río, está bautizando ahora, queriendo hacer sentir a Juan el Bautista como que aquí vino este otro que se aparece de último y viene a quitarme a mí todo lo que yo he hecho y viene a ponerse enfrente de mí para que nadie me vea a mí. Me está quitando lo que se dice en inglés de limelight, el enfoque de la luz. Me está ocultando, me está opacando a mí. Eso era lo que ellos buscaban al decirle a Juan el Bautista estas cosas. Entre otras cosas, Juan el Bautista respondió con estas palabras bien cortas que encontramos en Juan 3:30, que vienen precisamente de lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es cesar de hacer nuestras propias obras. Él dijo en Juan 3:30, a él, refiriéndose a Cristo, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Y saben ustedes que esa es precisamente la fórmula para lo que estamos hablando. Mientras que permitamos que Cristo sea el que haga las obras, que Cristo sea el que se lleve el crédito, que Cristo sea el que reciba la gloria por lo que sucede en nosotros, por lo que hagamos, por lo que digamos, por lo que cantemos, por lo que cualquier cosa, que esas cosas vengan de Cristo y la gloria sea para Él y el crédito para Él. Cuando Él crezca y nosotros menguemos hasta el punto cero, entonces estamos descansando de nuestras obras y permitiendo que Cristo haga las obras en nosotros. Hay una cita, no recuerdo ahora dónde es, pero dice que la obra de justificación por la fe es la que pone nuestro yo completamente al polvo, al suelo. Como Juan el Bautista, verdaderamente a él conviene crecer, mas a nosotros menguar. Entonces pasemos ahora a la página 114 y seguimos allí la lectura. Los israelitas fracasaron en comprender este principio. Fueron probados con el sábado y se descubrió que no podían guardar el sábado santo. En su generación ellos debieron entrar a la tierra nueva. Y es interesante notar que los pioneros adventistas de 1888 también debieron haber entrado. Si ellos hubieran recibido el mensaje de justicia por la fe, ellos hubieran entrado en el reino de Dios en pocos años. Pero ellos tampoco entraron. ¿Por qué no? Por causa de su incredulidad, la misma causa por la cual a los israelitas les tocó dar la vuelta cuando llegaron a Cades Barnea, dar la vuelta y regresar a vagar por el desierto. Ya hablaremos más de eso. ¿Ya tú entraste? No, no hemos entrado. ¿Por qué no? Por causa de nuestra incredulidad. Aquí es importante notar que los israelitas llegaron a las fronteras de la tierra prometida. Y por causa de su incredulidad, Dios los guió por el camino más largo. ¿Algunas veces has sido guiado por el camino más largo en tu vida por causa de tu incredulidad? Dios tuvo que ajustar su método al nivel que ellos se encontraban. Ahora nos hallamos nosotros aquí hoy día a más de 120 años desde 1888. Hemos estado vagando por el desierto del pecado 3 veces más de 3 veces más largo que los antiguos israelitas. En nuestras propias vidas somos como el mar en tempestad, que no tenemos paz, que echamos cieno y lodo, o estamos ganando la experiencia de paz y reposo del cual leímos la semana pasada hace unas páginas en Isaías 32:17 en la página 111. Vayamos ahora a Gálatas 3:19. ¿Qué es lo que destruye nuestra paz la mayor parte del tiempo? Gálatas 3:19. Está en el capítulo, pero si tienen sus Biblias solamente, pues búsquenlo allí. Gálatas, vuelvan otra vez en dirección de Apocalipsis, van a pasar Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios y después van a ver Gálatas.
Ahí está, Gálatas 3:19. Dice así: ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida, vamos a hablar de esa palabrita, fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. El hecho de que diga allí que fue añadida, debemos entender, no es que fue añadida como que si hubiera sido nueva, que no se hubiera conocido antes, no. Para estar seguros, la ley de Dios, el carácter de Dios se conocía desde el principio. Por eso cuando Caín mató a Abel, enseguida cambió su rostro. ¿Por qué? Él sabía que había hecho mal. Existían todas estas cosas porque esas cosas son en contra del carácter de Dios. Si no hubiera habido ley desde el principio, si no hubiera habido la demostración del carácter perfecto de Dios, no hubiera habido pecado, porque no hubiera cometido nada mal Adán y Eva al desobedecer a Dios. ¿Qué es entonces lo que quiere decir allí esa palabra? Fue añadida. Fue añadida quiere decir que fue dada de una forma diferente. Fue dada de una forma hablada y escrita. De esa forma no se había dado antes. Por eso se dice que fue añadida. ¿Okay? Sigo entonces ahora en el párrafo después de esto. Cuando los israelitas recibieron la ley en el monte Sinaí, y desde allí de ese monte repercutieron los tonos condenatorios de la ley con truenos y relámpagos. ¿Por qué fue así? Bien, la escritura dice que la ley fue añadida. Inicialmente Dios no tenía la intención de pronunciarles la ley, mas sin embargo, esta fue añadida por causa de las transgresiones. Pero ¿cuál fue esa transgresión? Para esto entonces vamos a Éxodo 19, 3 al 9. Está en el capítulo que está impreso, pero si no lo tienen impreso nuevamente, entonces vayan a sus Biblias. Éxodo 19, 3 al 9. Les voy a pedir que por favor, si están pensando en lo que van a hacer mañana o en lo que dejaron de hacer hoy o a qué hora se van a levantar o cualquier otra cosa, que por favor le pidamos al Espíritu Santo que nos limpie todos los pensamientos que se quieren interponer, porque lo que viene aquí, aunque es historia de los israelitas de antaño, tiene que ver directamente con nosotros, porque nosotros somos exactamente iguales. Veámoslo para que nos demos cuenta de qué es. Éxodo 19, 3 al 9. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis, número 1, lo que hice con los egipcios. Número 2, cómo os tomé sobre las alas de águila. Y número 3, y os he traído a mí. Los llama como para decirles, ustedes son testigos de que estas 3 cosas son exactamente lo que yo hice. Luego, después de que él dice eso, dice lo siguiente: ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Ahora, cuando allí dice, guardaréis mi pacto, nuevamente queremos recalcar esto porque el legalismo tiene raíces, como digo yo, de diente de león. Van las raíces desde aquí hasta la China y las encontramos en todo lo que pensamos y decimos. Cuando dice guardaréis mi pacto, quiere decir que lo atesoren, que lo aprecien, que lo valoren, que lo estimen, que lo amen, que lo quieran. Eso es lo que le está diciendo. Sigo entonces leyendo. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés a hacer lo que Dios le había dicho y llamó a los ancianos del pueblo, propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron que todo lo que Jehová ha dicho, haremos nosotros, ¿verdad? Voy a terminar de leer allí el resto de ese versículo para después comentar. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Noten ustedes que Dios no dijo primero, estas son las palabras que dirán. Ustedes van a tener que guardar mi pacto y ser mi especial tesoro y un reino de sacerdotes y nación santa. Díganme ustedes, ¿podían ellos haber hecho algo de eso? ¿Podían ellos ser, ¿dónde estoy aquí? Un especial tesoro. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Podían ser ellos un reino de sacerdotes por sí mismos? ¿Podían ser una nación santa? No, ninguna de esas. Pero todo esto se basaba en lo que Dios dijo antes de eso. ¿Qué fue lo que Dios dijo antes de eso? Ustedes vieron, número 1, lo que le hice a los egipcios, número 2, cómo los tomé sobre alas de águila, y número 3, cómo los he traído a mí. Lo que Dios les estaba diciendo es, como ustedes son testigos fieles, que hace unas meras 6 semanas pudieron ver exactamente cómo los salvé, cómo les abrí las aguas del Mar Rojo, cómo los salvé de los enemigos que los venían persiguiendo. Basado en eso, les puedo pedir que por favor crean que yo voy también a hacer lo que les digo ahora. Los voy a hacer mi especial tesoro. Los voy a convertir en un reino de sacerdotes y en una nación santa, pero ellos no pusieron atención. Tenían el velo sobre sus ojos. No vieron, no escucharon, no entendieron lo que Dios les estaba diciendo y todo lo que pensaron fue, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Allí estuvo precisamente su error y allí precisamente es donde está nuestro error todo el tiempo. Por eso venimos hablando de descansar de nuestras labores, de cesar de buscar la forma de hacerlo nosotros mismos y permitirle a Dios en lugar que Él sea el que lo haga. Nuestro tiempo se ha acabado, así que voy a dejar hasta allí para la próxima semana. Pero quiero que cerremos nuestra sesión esta noche con el texto de Mateo 11. Mateo 11. Del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30. Porque Dios todavía sigue mostrándonos el camino, todavía sigue haciéndonos, queriendo hacernos entender lo que Él quiere que hagamos, lo que Él significa que quiere que hagamos. 28 al 30 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, esto es garantizado, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estamos listos a recibir esa invitación y a permitir que Él cargue nuestra carga y nos dé a cambio de esto el reposo que solamente Él puede dar? Eso es entrar en su reposo. Seguiremos hablando de esto la próxima vez. Ahora entonces les invito a que nos arrodillemos para orar al cerrar nuestra sesión de esta noche. Oremos. Amoroso Padre Celestial, cada uno de nosotros aquí podemos testificar de que estamos cansados, cargados. No podemos arrastrar nuestras cargas, ni arrastrarlas, mucho menos llevarlas. Señor, hemos escuchado la invitación que tú nos has hecho. Queremos descansar. Ayúdanos
para que no vayamos a tratar de cargar nuestras propias cargas, aun cuando digamos que creemos la invitación que nos has hecho. Donde haya duda, donde haya incredulidad, Señor, quítala de nosotros y ayúdanos a descansar de aquella forma de pensar en que nosotros tenemos que hacer las cosas, que debemos tener el cuidado de cumplir esto y lo otro, en vez de permitir que tú cumplas en nosotros esto y lo otro y lo otro y lo demás allá y todo, desde el principio hasta el final, el alfa y el omega. Gracias, Señor, porque aún todavía hoy, en el siglo XXI, tú sigues tratando de conseguir la forma de que entendamos cuál es nuestra labor. Nuestra labor simplemente es trabajar para cesar de trabajar por nosotros mismos. Te rogamos, Señor, que mantengas estos pensamientos frescos en nuestras mentes. En el nombre de Jesús.